Hola, buenos días, ¿cómo están? Gusto en saludarles, estudiantes del tercer nivel básico de la mañana, de la tarde y de la noche. Les presento la penúltima clase del año escolar, la clase 27, que habla de área de figuras planas. El objetivo de la clase es comprender el concepto de área y la forma de calcularla en triángulos, cuadrados y rectángulos. Ahora, ¿qué es lo que es el área de una figura geométrica? El área es un concepto métrico que puede permitir asignar una medida a la extensión de una superficie. Bueno, de hecho, en matemática y en geometría existen unidades que se denominan unidades de superficie. Estas unidades, como vamos a ver a lo largo de esta clase, ¿verdad? Eh, Se expresan en centímetros, metros, kilómetros cuadrados. A diferencia de la longitud, ¿verdad? Que son centímetros, metros y kilómetros lineales. El área es un concepto métrico que requiere la especificación de una medida de longitud. El área es una magnitud métrica de tipo escalar, definida como la extensión de dos dimensiones, ancho y largo, de una recta al plano del espacio. Es decir, así como, por ejemplo, en las unidades lineales existe solamente una dimensión, o el largo o el ancho. Acá, ¿verdad? En las unidades de superficie, de medición de superficie, tenemos dos dimensiones, ancho y largo. El área es un espacio cerrado por un límite geométrico denominado perímetro. Ya como veíamos en clase anterior, ¿verdad? El perímetro es lo que encierra la superficie desde, por así decirlo, el exterior, ¿ya? O también, si ustedes quieren, es el límite entre el interior de una figura y el exterior. ¿Ya? Y ahí tenemos, ¿verdad?, distintas figuras geométricas, por lo tanto, lo que denominamos área sería lo que está dentro, ¿ya? Lo que está dentro, lo que está encerrado por el perímetro, ¿ya? Supongamos que este triángulo, ¿verdad? Este sería el perímetro, y el área sería lo que está dentro, ¿ya? Y eso es aplicable a todas las figuras geométricas. Bueno, área de cuadrados y rectángulos. El área de un cuadrado. El área de un cuadrado se calcula a partir de uno de sus lados. Es el producto de la base por la altura del cuadrado, ¿ya? Ahora, base por la altura es la medida o la fórmula genérica para establecer el área de cualquier figura geométrica. Ahora, en el caso del cuadrado, ¿ya? Ambas son iguales, por lo tanto, bastará con multiplicar lado por lado. Lo que justamente se denomina el lado al cuadrado, ¿ya? O también lado multiplicado por sí mismo, ¿verdad? Aquí el área es lado por lado, ¿verdad? O lado al cuadrado, y supongamos aquí en esta figura tenemos un cuadrado cuyos lados son cada uno de 2 centímetros. Entonces, para poder calcular el área de este cuadrado, basta multiplicar 12 por 12. En este caso sería 144 centímetros cuadrados. ¿Ah? Cuadrados. ¿Por qué? Porque yo digo 12 por 12, 144, centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. ¿Ya? Bueno, el área de un rectángulo. El área de un rectángulo es igual a la base por su altura, es decir, el lado mayor por el menor. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos que en este rectángulo la base sería 12 y la altura 6. Entonces, ustedes quieren el largo 12 y el ancho 6. Da lo mismo en este caso, el punto de vista, ¿verdad?, de la definición, ¿ya? Porque lo importante es que aquí se debe en fondo multiplicar largo por ancho, un lado por el otro lado, que en este caso, a diferencia del cuadrado, no van a medir lo mismo. Ya, 12 por 6, ¿no es cierto? 6 por 2, 12, 1, 6 por 1, 6 y 1, 7, 72 centímetros cuadrados. En este caso, perdón, metros cuadrados, metros cuadrados. Ya, si multiplicamos 12 por 6, ya, 12 por 6, 72 metros cuadrados. 12 por 6, 72, metro por metro, metros cuadrados. ¿Ya? Acá, otra especificación, ¿ve? Acá le asignamos que la base es igual al largo y la altura es igual al ancho. Pero no es tan relevante si esto fuera al revés. Por ejemplo, si alguien dice que, ¿qué tal si yo vuelco el rectángulo y digo que la altura es esto y la base, o sea, lo invierto, da lo mismo. Desde el punto de vista aritmético da exactamente lo mismo. ¿Ya? Para que no se hagan problema por eso. Pero recapitulando, a diferencia del cuadrado, que basta multiplicar el lado por sí mismo, ¿verdad? En el rectángulo, como son lados distintos en cuanto a su valor, de multiplicar el lado más corto o ancho, el lado más largo, ¿cierto? Eh, Justamente largo, ¿ya? En este caso 12 por 6. Bueno, el área de un triángulo.
Antecedente, como norma general podemos decir que todo cuadrilátero puede ser dividido en dos triángulos iguales, ¿ya? Es decir, todo cuadrilátero, un rectángulo, un romboide, un rombo, un cuadrado, si uno lo divide en dos, nos van a dar dos triángulos iguales, ¿ya? Si aquí tenemos, por ejemplo, una diagonal en el rectángulo, el resultado es que tenemos dos triángulos rectángulos iguales, ¿ya? En el romboide lo mismo, ¿verdad? En el rombo igual, ¿ya? De hecho, el rombo, este es un rombo, ¿verdad? Es la suma de dos triángulos equiláteros iguales, ¿ya? De dos triángulos equiláteros, ¿ya? El cuadrado es la suma de fondo de dos triángulos isósceles iguales. El romboide sería, son como dos lados iguales escalenos, ¿ah? Esto sería como dos triángulos escalenos. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Que todo triángulo es la mitad de un cuadrilátero. O si ustedes quieren, todo cuadrilátero, ¿verdad? Incluye en su interior a dos triángulos. Es súper importante tener este concepto claro. Ya. ¿Y cómo? Entonces, considerando que un triángulo es la mitad de un cuadrilátero, ¿verdad? Y que el área de este último, en fondo, es base por altura, ¿ya? El área de todo cuadrado, rectángulo, rombo, rombo, etcétera, es la base por altura. Como el triángulo es la mitad de un cuadrado o de un cuadrilátero en general, ¿verdad? Decimos el área de un triángulo es base por altura partido por 2 o dividido por 2. ¿Ya? En mi época decíamos partido por 2. Aquí se puede seguir siendo partido por 2, dividido por 2. ¿Ya? Pero entendamos la razón. Esta es la fórmula y uno después la puede mecanizar. Pero ¿por qué llegamos a esa fórmula? Porque todo triángulo es la mitad de un cuadrilátero. Entonces, por eso decimos que el área de un triángulo es base por altura partido por 2 o dividido por 2. ¿Ya? Esa es la razón. Ya, después, como siempre digo, después nos mecanizamos, no hay problema, aplicamos la fórmula nomás. Pero a mí siempre me interesa saber, ¿verdad? O sentir, ¿verdad? Que ustedes saben la razón de por qué llegamos a esa fórmula. Bien, les dejamos, ¿verdad? Estos 4 links que son nuestros típicos, ¿verdad? Aportes para que ustedes puedan complementar la clase de hoy. Muchas, pero muchas gracias.